Muy buenos días, Guatemala. Buenas tardes, Nueva York. Transmitiendo en vivo desde Central Park, el parque más romántico del mundo. El mismo parque donde le volaron el folder a John Lennon. El mismo parque donde grabaron Mi Pobre Angelito, un documental que narra la vida de un pequeño psicópata que disfruta de agredir a personas mayores y topar la tarjeta de crédito de su papá. El mismo parque donde filmaron Made in Manhattan, la adaptación de María la del Barrio de Jennifer López. El mismo parque donde Thor se llevó a Loki para que dejara de chingar en la Tierra. Comenzamos. Dale chajalele, dale chajalele. Bienvenidos, tomes a este episodio, ahora sí me acuerdo, 65, transmitiendo desde Central Park. Y tenemos de fondo el edificio muy conocido por ser el edificio donde termina la película de Los Cazafantasmas 1, que personalmente creo que es el final más pajero e incoherente. Vamos a dejar de lado que se trata de fantasmas. No, ajá, entiendo tu punto. Va, son 4 tipos que cruzan un rayo para hacer una mega explosión suficiente para matar a un fantasma, pero ellos salen vivos. Las incoherencias de Hollywood sí a veces no lo dan, pero más que esa incoherencia, Pancho, yo te quiero decir que si vos conoces esa película y si el que nos está viendo conoce esa película, es que ya le pegó el sol en su ratito. Ya se puede ir a vacunar. Ya se puede ir a vacunar. ¿De veras que acaban de abrir a los 30 Según años? nos están diciendo, ya abrieron arriba de los 30 años, pero pues no tenemos la información exacta. Fijo, arriba de 35 sí ya estaba confirmado. Así que si entendió la referencia a los cazafantasmas, pues bueno, vaya a vacunarse. Y si no la entendió, igual quédese porque tenemos mucho que compartirle, cultura pop, además de otra información interesante que le puede servir mucho. No nos discrimine por ser treintañeros. Ay, qué discriminado, pobrecito. En fin, le traemos 2 temas bastante interesantes: espacios públicos y vacunación. Todo sale, el guión de este episodio salió a partir de los días que hemos estado trabajando, caminando por estas ¿Trabajando? Descansar es un trabajo, debería ser remunerado. Es como la maternidad, Bueno, nadie lo reconoce. Yo sí estoy cansado, vos. Yo sí estoy cansado, man. Bueno, sí, pero el punto es, espacios públicos, en realidad deja esa sensación, deja ese gran vacío de por qué no tenemos, nunca logramos conseguir un espacio público de este tamaño. Sí se antoja, y creo que sí es posible, pero no, yo no sé por qué no lo logran. Bueno, es posible cuando lo planificaste, pero justamente eso platicábamos. O sea, pensando en Guatemala, ¿cómo se podría tener un espacio público? Es que el problema es que ya no hay espacio. Ese es el verdadero problema, porque dentro de la planificación de la ciudad, pues probablemente en algún momento se contempló, no se debe haber llevado a cabo. Y me estabas contando una historia bien interesante vos al respecto de la Aurora. Sí, El sector La Aurora, voy a aclarar, donde está el aeropuerto La Aurora, todo ese sector. no es equipo de mierda. Ajá. No, el asunto es, a ver, me va a fallar un poquito el momento en el que estábamos, en el que se ubicó esto, pero la reforma estaba planificada para hacer el camino hacia lo que podía ser nuestro Central Park, que es el aeropuerto La Aurora y todas las colonias aledañas. Ese era el plan original. De hecho, todas estas organizaciones que, bueno, Fernando Páez y el Mundo Maya, que le critican y lo apoyan, cada quien por su lado, en fin, parte de esa historia, que toda esa parte alrededor del aeropuerto iba a ser nuestro gran parque, iba a ser un área gigante. Esto tiene como 4 kilómetros de largo. Creo que iban a ser como 1 o 2. Pero está bien, o sea, ya para el tamaño de la ciudad estaba re bien. ¿Cuánto mide el Parque Central, verdad? Va. Entonces, ese era el plan original. El asunto fue que como ahí empezaron a aterrizar las avionetas, los primeros aviones, los militares dijeron, aquí está bonito y no me quisiera mover tanto después de que aterrice. Y entonces empezaron a ocupar esos sectores. Así es como nace la colonia Aurora. Ellos se quedaron en el área que estaba designada para hacer espacio público. Agradezcale un agradecimiento más a los militares de mi Guatemala. Yo solo quiero decir que, o sea, mira, suena como algo que puede ser posible, pero me gustaría verificar. No, sí está verificado.
O sea, sí está verificado. Ah, bueno, no, entonces sí. Yo no te voy a traer chismes, culeros. No, pero es que podía ser un chisme así de que uno sabe que la ciudad pudo haber pasado tal cosa. No, o sea, vos querías que era así como, fíjate vos que en mi colegio hubo una chava que se metió en una botella y se le hizo aire y ya no le salía a hacer. Allá en Mazate pasó en me acuerdo que la historia la contaban en el Méndez Montenegro. ¿Bueno, la escuchaste en Shela? No, nunca la escuché. ¿No escuchaste en Shela? En Shela no llegamos a eso. Claro que sí, estoy seguro que pasó en el Montemaría, que todos decían que pasó en el Montemaría. En Shela, en Guate, ¿cómo se llama el que está a la par del Javier? ¿Ah, en Montemaría también va? Montemaría, sí se llama Montemaría. En Guate estoy seguro que contaban que era el Montemaría. Los chismes de la ciudad, vamos. Bueno, más bien del pueblo, vamos, porque, o sea... Bueno, no, pero regresando, problema realmente que nos damos cuenta, o sea, de los abusos de poder, de las decisiones políticas y los efectos que se tienen, porque ahora tenemos una ciudad en donde efectivamente, es que no sé, o sea, solo tendrías que demoler, ni siquiera puedo pensar, o sea, un espacio, mira, quizás existe de repente, no tal vez están en el centro, pero no lo conocemos. El Eric Barrondo es un gran espacio. Ah, es un bonito espacio, sí. ¿Has ido al Eric Barrondo? Sí. Yo no he ido al Eric Barrondo y vivo muy cerca. Y te queda muy cerca. Sí, qué vergüenza, tengo que ir. Bastante. Pero sí, también es un área en la que la última vez que yo fui, me dijeron, mira, pero fíjese, no se vaya mucho por allá porque es un poquito peligroso, es como... Sí, hombre, es que es el problema, o sea, es que sin seguridad también es muy difícil el espacio público, pero también yo creo que sin espacio público también es difícil pelear contra la inseguridad. Ahora, ok, queremos espacio público y pareciera que le estamos haciendo una petición, mi rey, porque los nenes están cansados de vacacionar, entonces quieren ir a vacacionar a su país. ¿Qué beneficios tiene un espacio público? No, sí, estábamos viendo qué hay al respecto de los espacios públicos. No sé cuánto tiempo va, Pancho, porque el cronómetro lo puse tarde. Entonces, no, va bien, va perfecto. Va perfecto. Bueno, entonces estábamos analizando un poco espacios públicos y la vida de las personas, o sea, qué efectos puede tener. Y hay algunos documentos interesantes en donde plantean, bueno, primero cosas como muy básicas sobre los derechos culturales que pueden tener las personas en los espacios públicos. Es decir, con los espacios públicos se pueden fomentar a que las personas tengan, o sea, no solo la recreación obvia del mismo espacio, sino también temas culturales que se puedan desarrollar a través de los espacios públicos. Y es que, si te das cuenta, muchas actividades de tipo cultural necesitan ese tipo de espacios para poder funcionar, porque si lo metes en un lugar que ya es pagado, realmente los costos usualmente... Pero, a ver, voy a hacer un poquito piqui. Espacio donde la gente pueda bailar, o sea, ¿qué? ¿Se fue a bailar? Bueno, es que eso es lo que estoy picando. No, yo sé. Eso es lo que quiero que me contes. Pero lo que pasa es que al final sí es algo muy importante dentro de la vida, el poder tener los espacios para poder hacer ese tipo de actividades, porque el planteamiento que se tiene al respecto de los espacios públicos es que ¿qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? O sea, fuera de tu trabajo, ¿dónde realmente es donde vives? O sea, tenés tu casa, o sea, donde vivís. Va, pero digamos que vos puedes buscar tu espacio propio y esa es tu vida. ¿Por qué querés un espacio público? ¿De qué te sirve? Porque somos seres sociales que necesitamos de una u otra manera poder entrelazarnos con comunidad. Y nosotros lo veíamos acá en Chinatown, cuando fuimos a verlo, muy interesante, o sea, en un parquecito donde habían muchas personas mayores que estaban reunidas para jugar juegos de mesa, juegos de cartas y unos juegos todos raros que no sabíamos de qué eran, pero al final esos espacios son de comunidad, o sea, se notaba que las personas se conocen. Cuando tenés espacios comunitarios siempre se fortalece, o sea, tu capacidad, por ejemplo, de tener más relaciones interpersonales, de tener contactos de trabajo. No, incluso de enamorarse, o sea, era algo que hablábamos, incluso que para poder casaquear, vamos, o sea, necesitas tener espacios comunitarios donde poder encontrarse. Pero antes de que pases al casaqueo, que yo sé que es lo que te interesa hablar, no, la democratización de la vida en el espacio público, que ese fue el punto que más me interesó. El espacio público le brinda a los ciudadanos un espacio en donde, sin importar los recursos que tengan o el poder que pueda ejercer una persona, son relativamente iguales dentro de ese espacio. O sea, yo puedo estar acá en este parque, en este momento, con una persona que sea millonaria y ambos tenemos los mismos derechos en el mismo espacio. Eso tiene un efecto muy democratizador en las sociedades, en donde puedan convivir. Para empezar, el simplemente relacionarse personas de diferentes estratos sociales, o sea, ya rompe muchas veces estas barreras de clasismo. Que esa es una de las características de Ciudad de Guatemala, está hipersegmentado. Está hiper mega segmentado, o sea, vos... Bueno, de repente entras a unas zonas, en unas áreas de zona 14, ¡ay, qué canchita es mi Guatemala!
¿En serio? No, en serio. O sea, andate a los nuevos centros comerciales que están abriendo en zona 14 y después andate acá al Futura. O sea, sin ir tan lejos. Es tan diferente, o sea, solo el color de la gente es tan diferente. Te lo pongo así. En Tikal Futura, solo algo así muy puntual. En Tikal Futura no hay películas subtituladas. No hay películas, ajá, subtituladas, todas son dobladas. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y sí, Miraflores también cuesta encontrar un poquito más. Ajá, entonces en cambio las de Cayalá, todas son subtituladas. Son subtituladas. Sí, y es una segregación, o sea, es un tema de mercado, ¿verdad? Que el mercado en zona 14 sí maneja más el inglés y todo, yo lo entiendo. A mí me gustan más las películas subtituladas, pero, o sea, sí es un tema de segregación que es bien complicado, porque el punto es que esa persona que llega a Tikal Futura no convive y no comparte un espacio con la persona de zona 14. Y eso tiene efectos muy corrosivos dentro de la sociedad porque, o sea, te genera barreras de clasismo y brechas de poder muy difíciles. Entonces, no digo que la solución sea un espacio público para democratizar, solo digo que de lo que pudimos leer, habla que realmente sí mejora la democratización de la vida. A mí me da risa cuando dicen que utilicemos el modelo de Finlandia de la educación. Sí, que seamos finlandeses, seamos canchitos. Órale, dale. Pero una de las esencias de ese sistema es que todos van a esa escuela. A la escuela pública. Todos. Aquí la escuela ya te marcó el futuro. Ya, claro, sí. Entonces, a partir de eso. Y hablando de espacios para enamorarse, o sea, lo digo muy en broma, pero también muy en serio. Y es que, ¿dónde te enamoraste en Ciudad de Guatemala? O en general, en Guatemala. En Guatemala. En la universidad, número 1, si se te va ese tren, en el trabajo. O si tenés acceso a otro tipo de estudios después de la universidad, ahí te enamoras. O sea, pues estamos hablando probablemente del segmento de conocidos que nosotros tenemos. Fuera de eso, y en las iglesias. Por supuesto. Los grupos cristianos. Que le hablemos de Cristo, hermano. Nos podemos reunir en la tarde para hablar de la Biblia. Mira, que le echo la bendición. Parece chiste, pero no lo es cierto. O sea. O por ejemplo, en la payascuela. El Pancho habla de la payascuela, yo no la conozco. La payascuela, ¿viste Pachams? Sí, vi Pachams. Sus fans. Bueno, yo no conozco la payascuela, pero entiendo que sí hay. Bueno, pero si no, techo, la gente que participa en techo, cosas así, techo para Guatemala. Sí. Ay, qué todo sudado, así como, ay, estoy cansado. Se rompe la playera. Bueno, seguimos entonces con el tema del casaqueo de las iglesias, o sea, porque son los únicos espacios comunitarios y públicos que tenés, lo cual es un problema, o sea, yo veo que es un problema. Bueno, también hay otro espacio si sos de Oriente, en las reuniones familiares. No, pero ya en serio, o sea, si se dan cuenta, logramos posicionar muy bien y el factor común es que son lugares cerrados y lugares de cierta forma exclusivos. Tenés que pagar para llegar a ellos. Y eso es un gran problema. Es un obstáculo. Porque, o sea, aquí vemos de repente gente leyendo, relajada. Y tanto hombres como mujeres se pueden sentir tranquilos o al menos no tan nerviosos como se sentirían en Ciudad de Guatemala. O sea, una chava sola en un parque, hacer una chingadera. Siempre leo, una de las anécdotas que más me quedó grabada fue, conocí a esta conocida, me la topé en Ciudad de México y le pregunto, mira, ¿por qué aquí en Ciudad de México, y eso es México, o sea, un país conocido por su machismo, ¿por qué aquí sí te sentís cómoda utilizando falda y allá en Ciudad de Guatemala no? Sí, por puta, se queda callado, espérate. Puta, es que como no hay espacio en Central Park, vamos. Puta, 4 kilómetros de largo, güey. Déjame hacer un comentario de eso. 1, 2, 3. Pero igual lo vamos a dejar ahí. Pues solo quiero decir que tuvimos una breve interrupción porque el Pancho estaba muy enojado. Mano, hay 4 kilómetros de largo de este parque y un hijo de puta se pone a hablar aquí a la par. Pero miren, es que estuvo divertísimo. Pero bueno, lo voy a dejar. Pero siguiendo entonces, Pancho, con lo que estás diciendo de las reuniones. Entonces, me encontré a esta amiga en Ciudad de México y le pregunto, ¿por qué aquí en Ciudad de México te sentís cómoda utilizando falda y ahí en Guatemala no? Y me dice, mira, muy simple. Aquí en México llevo viviendo 6 meses.
Y en todo ese tiempo me han dicho cosas feas unas 3 veces, 4 veces. Ahí en Guatemala me lo decían 3 veces por cuadra. Sí, es demasiado. Sí, realmente el acoso callejero en Guate sí es... Entonces también vamos, o sea, no podemos delegar también todo a una mera infraestructura, sino también es una cuestión sumamente cultural, de educación, de respeto. Y entonces, ¿dónde te terminas enamorando? En esos lugares, espacios y segmentados. O sea, ok, pongámoslo variado. Te enamoraste en las clases de salsa, tienes que pagar por esas clases de Sí, salsa. todo es pagado. Ujú. Te enamoraste en las clases para cocinar, tuviste que pagar para esas clases de... No, y mira, y regresando a lo que se decía del vamos a decirle como que esta mística que tiene el espacio público. ¿Dónde se hacen las manifestaciones? Normalmente. En espacios públicos. En espacios públicos. Porque el espacio público tiene un simbolismo muy grande de pertenencia. No que sea imposible, pero no es lo mismo o es muy difícil adquirir sentimientos de identidad hacia un espacio que sea pagado en contraposición a un espacio que es público. O sea, la gente en cuanto a calidad de ciudadanía o de identificación con el lugar, un espacio público siempre va a tener un efecto mucho mayor a uno que se ha pagado. Porque entonces un argumento bastante tonto podría ser decir, bueno, el problema entonces es que la gente no tiene dinero para pagar los espacios. No es eso. No. O sea, a ver, si es Bueno. un problema que la gente no tenga Ajá. dinero. Sí, sí lo es. Ajá. Pero no. Pero la solución no es que la gente tenga dinero para poder pagar estos espacios. Es que sí se necesitan los espacios públicos como un derecho inherente a tener ciudad, a poder tener un espacio comunitario. Me acuerdo que hubo un tiempo, el propositivo y nada tóxico Twitter, ¿no? En un diciembre, uno de tantos, y empezó el mame, ¿va? Es que la vía Pepsi o la vía Claro, o sea, los arreglos que hacen la Muni en el Parque Central, y que ponen pista de hielo. Ajá. No, es que eso es alienación, y es que y es que no sé qué, y se satura. Yo, cérate, déjalo, ¿va? O sea, la Mara... O sea, pero la mano estaba en contra de la pista de hielo, ¿o qué? Porque las corporaciones y que no sé qué, órale, va, está bueno, sí, están metiendo publicidad, pero nada, o sea, es el único espacio, el único momento de una atracción diferente, gratis. Si no, Sí. tenés que ir a morir a un puto centro comercial. El Parque Central de Guatemala es una gran plancha de concreto. De concreto, sí. ¿Y cuál va a ser el monumento, el diseño para conmemorar el Bicentenario? Más concreto, un arco ahí, todo culero. Entonces... No, sí, su madre. Aunque de hecho, tenemos que aclarar que sí, los espacios públicos tienen algo de característica y es que sí, el tema de la publicidad, o sea, lo que pude leer, sí lo habla mucho. O sea, son espacios en los que la gente tiene que tener un derecho al paisaje en el Ajá. espacio público. Entonces no tiene que estar saturado de publicidad, o sea, sí, parte de ese derecho es que no estemos... Es que sí se pelan con la publicidad en Guatemala. es que son los que van a financiar eso. Ajá, y yo digo, está bien que pongan su logo, pero yo creo que también es hasta de mal gusto la forma como lo hacen las corporaciones en Guatemala. Sí, porque... Es que te lo meten hasta por debajo de la pupila del ojo, realmente sí es innecesario cómo lo hacen, o sea, sí les falta gusto. Solo porque no te lo pueden sembrar como hisopado hasta el fondo de la nariz. Vos... Por cierto, somos negativos, nos vamos mañana para Guatemala. En fin, a nadie le interesaba eso. Pero hablando de todo un poco y hablando de resultados De negativos, positivos, ajá. negativos, las vacunas aquí en Estados Unidos. Aquí la pandemia no existe. No, mire, tuvimos un efecto bien interesante y es que en Guatemala hay mucho más uso de mascarilla, definitivamente. Mucho más. Lo cual, pues, creo que es algo para felicitar a Guatemala, en el sentido que sí ha tenido un poquito más. O yo no sé si acá es por ya en la etapa en la que están de la pandemia, el nivel de vacunación, en donde la gente ya está como más relajada, aunque no debería. Es que está repunte. De hecho, ahorita en agosto, un buen momento para venir. Excelente clima y excelente repunte también. Y sí están repuntando varios casos. La mayoría que están, los casos graves son los no vacunados, por supuesto. Pero eso no quiere decir que la pandemia se está... No, la pandemia sigue, la pandemia sigue. Pero bueno, entonces solo una observación, en Guatemala sigue usando la mascarilla, qué bueno que se está usando. Y vamos a hablar acerca de la vacunación. Bueno, solo para tener algunas referencias, Nueva York hace ya rato, algunas semanas, alcanzó más de un 70% de personas... 75%. Ahorita alcanzó 75, ¿verdad? Sí. Porque yo me quedé en el 70. 75% de la población vacunada, lo cual ya es casi una inmunidad de rebaño. Washington es
solo el 50%. Washington, eso no es muy demócrata de tu parte. No es muy demócrata Washington. Me avergüenzas Washington. Yo esperaba más de ti, Washington. No sé, no nos estamos entendiendo. Ya no voy a volver. Y pues realmente sí es el colmo que en Estados Unidos la gente no se esté vacunando, porque acceso a la vacuna hay hasta para cansarse de vacunarse. Aquí tiras una piedra y le pegas Y le pegas una vacuna. O sea, aquí uno va a comprar un helado y le sale en el recibo una vacuna. O sea, sí. Pero para allá, ¿qué? Sí, es increíble el nivel de acceso que hay de la vacuna. O sea, los centros de vacunación, no hay colas, no hay nada. O sea, hay demasiado acceso a la vacunación en Estados Unidos. Es increíble, creo que así debe de ser. O sea, es algo bueno. Y me parece muy triste que la gente no se esté vacunando. Pendejismo cae en el ser humano. Pero bueno, vamos al tema de Guatemala. Propiamente. No, espérate, solo quiero agregar un datito más y como dato curioso que nos comentó un amigo en Filadelfia. Saludos, Kevin. Una persona genial. Uy, sí, buen dato, escuchen este dato. Epidemiólogo. Por cierto, solo quiero hacer una aclaración. Si me ven incómodo en el video, es que estoy incómodo. O sea, no puedo estar más incómodo. Estamos en una bajadita y estoy sentado de la manera, estoy acalambrado. La ventaja de no tener culo, mira vos. Planito se adapta a todo, mira. Solo quería hacer esta aclaración por si me ve todo enjorobado y todo así como enroscado, como babosa con sal. Yo estoy bien. Es que así me siento. Pero dale con el epidemiólogo Kevin. Kevin Folgar nos está comentando que parte de los... No le vamos a echar toda la culpa, pues porque les estás dando la espalda a la cámara. Perdóneme, pero estoy muy incómodo, necesito estirar mis piernas. Bueno, pues pero no seas mal educado. Nos ven el segundo video y ya. Entonces sí, todo mamón, va. Es que quiero poner una pose así bien sexy, mira, así de... No, eso no es nada sexy, menos viniendo de vos. Lo que nos estaba comentando Kevin era que parte de los efectos de la administración Trump es que le quitaron $200 millones al departamento enfocado a prevenir pandemias. Y ese recorte fue 3 meses antes del brote en Wuhan, del COVID-19. Ajá. Y este departamento había trabajado muy de cerca con científicos de Wuhan y justamente se especializan en la prevención de pandemias de virus. De virus de animales. De animales. Entonces, no le vamos a echar toda la culpa a Trump, pero también ese fue este departamento actuó con mucha fuerza cuando fue el ébola, cuando fue el H1N1. Vamos a saber si algún día, si de haber tenido dinero se hubiera prevenido todo el COVID. No sabemos, pero es un dato que... Pues yo creo que prevenirlo como tal no era posible, pero sí se podía abordar mejor la pandemia. O sea, con más información, probablemente más rápido, tomando mejores medidas. Es un problema, o sea, el que le hayan recortado fondos. Y ahí sí que the joke's on you, ¿verdad, Trump? Porque, o sea, el presidente que le recorta fondos a ese programa es al que boom, le estallan a cara la pandemia, ¿verdad? Yo creo que es muy difícil, lo platicaba con el Pancho, determinar la causalidad entre qué efecto tuvo la pandemia con la reducción de este presupuesto. Es un poco difícil determinarlo, porque me parece que fue bien cerca el recorte a la pandemia. Entonces, 2 meses te dan... O sea, la esencia de este departamento es estar preparado. Pero es que los presupuestos... Para reaccionar. Pero los presupuestos normalmente son para los años siguientes. Entonces, si lo recortó 3 meses antes, o sea, no es que, uy, se le acabó el dinero al día siguiente. Bueno, te recuerdo que fue en diciembre. No, pero lo que te quiero decir es que si 3 meses antes de que se diera la pandemia se dio el recorte... Por eso. O sea, el virus empezó a detonar en diciembre. Vaya, pero... O sea, empezó a hacer efecto en el siguiente año. Estamos hablando de otro presupuesto. No, porque recuérdate que los gringos tienen el ciclo... Razón. No, yo no creo sabemos. que... Pero independientemente está mal recortarle a la investigación, a la prevención de pandemias. Guatemala tiene un programa de... Me imagino que sí, el Ministerio de Salud debe tener algo, ¿ah? No creo. Si el personal para supervisar que se cumplan las medidas sanitarias son 5 para toda Ciudad de Guatemala. Mira, yo digo que más de algo debe tener, o sea, alguna oficinita, algún departamento, algo de control de pandemia, sí, porque supuestamente se tiene lo del... Se me hace como el VIH. Se me hace como el observador de la Conred viendo la... No. ¿Se contagiaron, va usted? Definitivamente no debe tener recursos, pero te apuesto que sí tiene, porque después de tener tuberculosis, o sea, hay otras enfermedades infecciosas que el ministerio le tiene que dar seguimiento, pero no sé, era solo duda. Pero ahora, hablando de la vacunación y, bueno, los efectos de cómo
puede funcionar un verdadero esquema de vacunación. Queremos contarles una historia. Una historia que... Ajá, Roberto, ¿cómo es la historia? Bueno, nos encontramos, estamos en el aeropuerto. No sé ahí cómo bien. vamos a salir de esta. Ajá, ajá. Lo encontramos ahí en el aeropuerto porque hay pues diferentes... Hay publicidad de las vacunas en todos lados. Ajá. Y bueno, y entonces nos enteramos que... Nos enteramos. ¿Cómo? En el aeropuerto. Ajá. Ajá, ¿de qué nos enteramos? Va, que hay varias aplicaciones que están trabajando con la vacunación, incluyendo Tinder. Sí. ¿Sí? En el aeropuerto nos enteramos. En el aeropuerto nos enteramos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Pancho, pero si así fue, ¿qué quieres que haga? No, estoy diciendo nada. Estoy diciendo nada. Bueno, el asunto es que nos pusimos a investigar y de hecho este epidemiólogo con el que nos reunimos nos contó que incluso hay un estudio científico que analizó la incidencia de Tinder particularmente en la vacunación, lo cual nos parece sumamente interesante. No, hablaba de las redes sociales en general. Ah, sí, pero analizaba también Tinder. Él dijo que, Sí, que en obviamente. Tinder también lo analizaba y de los efectos que tienen para poder llevar la vacunación finalmente a las personas. Y es que lo bonito de esto es que la gente no tenía que salirse de la aplicación para poder su cita de vacunación. Es que eso es lo fascinante de eso. O sea, haces algo que ya tienen incrustado en su vida diaria, que están diseñados para ser muy amigables y solo, ¿te quieres vacunar? ¡Pum! Clic, te crea la cita, metes datos e inmediatamente puedes ir al lugar. Incluso puedes utilizar para presentarte en tu video como vacunado o vaccine o qué sé yo, todos por las vacunas, no sé qué, cualquier mamá. Entonces eso también es así como, ya estás vacunado, ¿quieres que te vacune? No, o sea, pero qué interesante, ¿verdad? Que hasta se utiliza eso para que vos puedas medir en algún momento si tenés interés con una persona. Es esta gente pendeja que no se quiere vacunar o no sé, es una persona que sí se vacunó. O sea, solo... Ahora, a mí la duda que me surge es qué tiene que pasar antes para que una aplicación pueda sumar eso a sus procesos. No le vas a encargar a la aplicación que cree toda la estructura No. para facilitar las citas. No, una infraestructura definitivamente en donde participa el Estado, pero... Y yo lo decía porque incluso una historia lo comentábamos. Y unas alianzas con las empresas privadas muy, pero de otro nivel. Porque en la vacunación, por lo menos lo que nosotros estuvimos viendo aquí en Estados Unidos, la mayor parte se hace a través de farmacias, que son farmacias privadas y que ofrecen el servicio. Ojo, no es una sola, o sea, no hay una institución única que se encargue de la vacunación, sino que realmente podemos decir que es técnicamente descentralizada la vacunación, porque es a través de las farmacias en donde ellas presentan en línea sus servicios para poder hacer las citas y así la gente llega a la vacunación. Ahora, el Estado tiene una página gubernamental que lo que hace es que recopila la información de todos estos prestadores de servicios para poder tener un buscador eficiente. Entonces yo me voy a la página del gobierno para ver la oferta que tengo y ya después me redirecciona directamente a la empresa privada que se dedica a dar el tema de la vacuna. La vacuna igual es gratuita, ¿verdad? No es que la estén pagando. Hoy en la mañana estaba leyendo una nota del periódico. No, está chiquita y me dio un poquito de duda. Y tampoco vi que lo respaldara otra publicación. Pero decía que en la iglesia de Shaddai no estaban vacunando a gente que no fuera a la iglesia. Yo algo escuché por ahí también, lo vi en Twitter, sí. Ajá, entonces hay que ser hijo de puta. Hay que ser verga. Es como, hermano, ¿dónde está su recibo del diezmo? No tengo... Uy, verá que no me alcanza para la vacuna que yo no compré. No, es terrible, ¿verdad? Pero volviendo a la... Pero yo te voy a decir algo que lo voy a denunciar acá, o sea, y me parece un gran silencio por parte de todos los periodistas. Que les hayan abierto la vacunación a los periodistas fue un dulcito para tenérselos callados y lo tuvieron que haber criticado, porque era un privilegio que no estaba justificado. Eso estábamos hablando el otro día con una amiga que nos topamos acá y ella decía, pero es que nosotros lo pedimos. Pues, como periodista, Un montón de gremios lo pidieron. Hasta los abogados. Los abogados también lo Me pedimos. sorprende que los abogados no hayan logrado que les dieran prioridad. Pues es que los periodistas estaban incomodando y chingando más, vamos. Y universitarios. Y universitarios. Entonces decía, no, pero es que se logró y lo pedimos. Entonces, sí, sabemos un poquito por dónde va. Por otra parte también. Pero Pancho, ningún periodista dijo nada al respecto. Sí, seguro. Solo quiero que conste en el récord. Pero ahora también, si te quedas callado con una vacuna, al rato no sos tan buen periodista. Yo también creo que sí. A mí me parece una vergüenza por parte del gremio que hayan buscado ese privilegio. A ver, no digo, todos nos tenemos que vacunar. No, buscarlo no. Buscaron el privilegio, Pancho, lo buscaron.
Se saltaron la fila. Pero si todos los gremios estaban... ¿A qué otro gremio le han dado? A los médicos. A los viejitos. ¿Vos? Malditos elitistas. Ay, solo porque sí cumplieron la expectativa de vida, ¿va? No, o sea, solo sí me parece muy mal, pero el problema, a ver, tampoco es, el problema no es que los periodistas lo pidan, el problema es que no hay suficientes vacunas para que sea abierta la vacunación, que es a lo que tenemos que llegar. Que ya poco a poco, por fin ya abrieron, están abriendo un poco 35 más. o 30 años, ya va queriendo. Ya va a llegar la Sputnik Bueno, Light. vamos a ver, y de hecho, pero sacaron un artículo bien interesante creo que fue en Plaza Pública, acerca de la vacunación. Pues sí, casi todo ha sido de eso en los últimos años. Es que no me acuerdo dónde lo leí, no me acuerdo si fue ahí o fue en diálogos, pero si uno de los problemas que tenemos es que, bueno, va avanzando la vacunación, pero a nivel de penetración de áreas rurales. Sí, y es que el asunto también es que se está, para variar, hiperconcentrando en las áreas, en las ciudades, y la penetración en las zonas rurales está siendo muy escasa. Podríamos decir que es culpa de la gente, porque, por ejemplo, en Quiché sí sabemos que han sacado a palos a las personas de los encargados de dar la vacuna de los centros de salud, porque dice que los van a matar. Si se recuerdan este video que salió en Sololá, muy al inicio de los encierros, salía un líder comunitario diciendo no queremos el COVID, no sé cuáles eran las consignas, y juntó un montón de gente en la plaza. Entonces también hay una resistencia muy fuerte. Ahora, la resistencia va a existir. O sea, no es que no hayan experimentado con nosotros en los 50 con sífilis, ¿no? Pero también tendría que hacer una gran campaña del Ministerio de Salud para decir, miren, esto es dar confianza. Esto es así, o sea, sí. ¿Cómo esperas que una población acostumbrada a desconfiar del gobierno, de un día al otro diga, sí, vamos a confiar en el gobierno? No tiene las certezas, no tiene no tenemos la costumbre de confiar en el gobierno. Entonces, si de pronto viene una medida, la pueden tomar como impositiva, y ahí es donde todo se va al caño. Pero claro, o sea, tampoco es que hayan tantas vacunas así como para que se puedan vacunar un chingo. No, yo sé, pero digamos, y esto sí lo decía Lucrecia Hernández de Semilla, que también basar o fundamentar el plan de vacunación en una plataforma de internet, en donde el acceso al internet o a la computación, ajá, o a la energía eléctrica, es todavía, digamos, no es como Eso triste, fíjate, no es como que tan me duele, es tercer mundo. algo tan normal dentro del país. Entonces sí tenés un problema muy serio en cuanto al enfoque de la campaña de vacunación, porque definitivamente sí, para las áreas rurales, o sea, tu página del ministerio no es suficiente para poder registrarte, o sea, tenés que tener otras estrategias para poder acercarte, no sé, o sea, digo, es difícil. No digo que va a ser fácil porque necesitas mucha presencia territorial, va a ser muy complicado, pero se ha visto muy poca reacción por parte del Ministerio de Salud en tener realmente propuestas creativas de ver cómo hacer para llegar. También te digo algo, es que no hay vacunas. O sea, no es como que, no es que tengan la necesidad de decir, es que las tengo en inventario y no sé qué hacer con las vacunas, porque la gente no se quiere vacunar. No es eso, o sea, es que estamos bien jodidos realmente, o sea, la verdad que hasta sí. ahorita están entrando la mayor cantidad de donaciones ahí. De hecho, están saliendo desde aquí, ¿verdad? De aquí. Desde el gobierno de Estados Unidos, que hizo la donación más fuerte, y ahí es donde la gente se las está peleando y ahí tratando de rifarse, haciendo unas grandes colas. Y por cierto, para hablar un poco de datos de la vacunación, que ahora lo estaba viendo hoy en Twitter, que hay una cuenta que se llama Vacunación Guatemala, que está presentando como la actualización. El porcentaje de primera dosis era más o menos del 14%, y de 2 dosis era como o sea, ya con las 2 dosis completa, el 2%. 2%. El 2%. Pues eso sí. quiero hacer una pausa para tirarle mierda a Tigo y a Claro, porque cuando ellos te dicen, ¿tienes roaming en el extranjero? Órale, qué chilero, tengo mi mismo internet. Ah, no. Cuando se te acaban 2 o 3 gigas, que es la máxima cantidad de roaming que puedes tener, te cae un mensaje como que fuera un contrato que vos ya habías leído. Y te dicen, no, usted solo tiene derecho a 3 gigas y ahora va a navegar a 512 kbps. ¿Vos cómo vivíamos antes cuando esas eran las velocidades más altas, vos? Esperando que diera medianoche, esperando a Manuel. Bueno, no, solo para confirmar los datos. 17.86
de la vacunación ya parcialmente vacunados y 2.94 completamente vacunados. Es una cuenta de vacunación en GT que yo he visto que sí, más o menos le pega mucho al Ministerio de Salud, entonces creo que es relativamente confiable la información. Pero bueno, solo para saber si estamos muy atrasados todavía. Muy atrasados todavía. O sea, necesitamos una cuenta. Necesitamos una cuenta que te lo dijera para que te dieras cuenta. Hay que poner datos, eso me parece muy pues bien. que quería los datos, vamos. Vamos cerrando este episodio. Conclusiones, Roberto. ¿A qué le damos, chajalele? ¡Wow! Conclusiones. Bueno, primero, démosle chajalele a el paradigma de que solamente los espacios privados son la solución para el entretenimiento. Necesitamos que la clase media reclame y retome los espacios públicos como un derecho humano a la recreación y a la cultura para poder crear comunidad. Eso es lo primero que hablaría chajalele. Se me olvidó una anécdota. Cayalá originalmente iba a ser un espacio para clase media. El proyecto, como lo plantearon, es real, comprobado, no son chismes de la botella. Es que está diseñado para desfogar el centro, que fueran oficinas y la gente pudiera vivir y caminar y trabajar ahí mismo. Ese era el proyecto original. Cuando se lo presentaron los dueños dijeron, no, queremos algo exclusivo. Patada en el trasero para la clase media. Entonces, patada para atrás y pues, después miras un montón de casas ahí abandonadas o de repente unas con solo una caja fuerte en medio. Pero bueno, ese no es mi tema. Bueno, y mi otra conclusión, chajalele al COVID, por favor, vacúnense cuando pueda, haga el esfuerzo. Sé que en Guatemala está difícil la cosa, pero por lo menos hagamos lo siguiente. Si el gobierno está fallando con la vacunación, por lo menos que no quede en la gente que no se quiera vacunar. Si usted tiene dudas de vacunarse, no tiene por qué, tiene que vacunarse. Realmente no hay ninguna razón para no hacerlo, no hay evidencia de que sea peligroso. Reconsidere las razones por las que no quiere hacerle y démosle duro a la pandemia. Como conclusión, también dale chajalele a un gobierno local que no se preocupa por espacios públicos. Me parece muy bien, municipalidades. Un gobierno al que le puedes exigir directamente y no solamente esperar que el país tenga que cumplir 200 años para que te haga un parque bicentenario. Exígenlo, los espacios públicos hay que recuperar. Llegamos al final de este episodio número 65, edición Chajalele Portátil. Muy buenas semana, buenas noches, mundo. Adiós.